Como esteroides ambivalentes podríamos destacar las testosteronas, el equipose y sobre todo la trembolona, este popular anabólico más conocido por su nombre comercial Parabolan. Fue uno de los más usados durante la edad de oro del culturismo junto al Dianabol. Para muchos expertos se trata del mejor esteroide libra por libra que existe, por su probada eficacia tanto para volumen como para definición. Cohabitando con los esteroides se encuentran otras sustancias cuyo consumo puede implicar riesgos incluso mayores. Los diuréticos son usados por los deportistas para perder peso y obtener la máxima definición posible combinada con los esteroides. Los culturistas profesionales también hacen acopio de la insulina, una sustancia que solo debe ser ingerida bajo supervisión médica, debido a las graves consecuencias que puede traer, como desarrollar una diabetes. Pero si hay una sustancia que obra auténticos milagros en la transformación de un físico, esa es sin lugar a dudas la famosa hormona del crecimiento, también conocida como la fuente de la eterna juventud. Si bien posiblemente todavía se encuentre en fase experimental, desde hace unos años se está trabajando en la posibilidad de utilizar terapias genéticas para doparse. La incesante investigación para desarrollar sustancias cada vez más poderosas no cesa. La aparición de nuevos productos como el IGF-1, con propiedades muy semejantes a la insulina, están cada vez más asentadas. El vergel de sustancias disponibles en el mercado para su consumo, las diversas opiniones al respecto de tan ramificado y complejo tema, y la verborrea de la clásica figura del gurú de los esteroides presente en todos los gimnasios, sumerge al neófito en una sensación de profunda incertidumbre. Una de las preguntas más recurrentes en todos los gimnasios es: ¿se puede desarrollar un gran físico sin consumir esteroides? Esta pregunta me rondaba a mí a mediados de los años 90 en la cabeza. Asistiendo al Campeonato Mundial de la Guava celebrado en León en 1994, se cayó el velo que me impedía ver la realidad. Impulsado por una pasión desenfrenada por el culturismo, decidí acudir a este campeonato, donde participaba el mítico Edward Kawak. Una cosa que me llamó mucho la atención fue observar cómo diversos culturistas que estaban entre el público consumían potitos de bebé y fumaban indiscriminadamente. Tras disfrutar enormemente de la competición y después de sacarme las fotos de rigor con varios culturistas, estaba ansioso por poder acercarme a un culturista español muy conocido en aquella época, para poder hacerle unas preguntas, pero la aglomeración de gente me impidió mantener esa charla. Pero apenas un par de horas más tarde, todas mis dudas se disiparon. A 30 kilómetros de León, en un pequeño pueblo, coincidí comiendo con este culturista español y con la práctica totalidad de culturistas que habían participado en esta competición. Tras dar buena cuenta del mismo cocido maragato que habían comido ellos, decidí acercarme a la mesa de este culturista y preguntarle si podía hablar con él 5 minutos. Tal vez por mi condición de adolescente me invitaron amablemente a sentarme con ellos y a tomar el café. Tras unos minutos finalmente me atreví a preguntárselo: ¿se necesitan consumir esteroides para ser un culturista profesional? Recuerdo cómo todos empezaron a reír, y cuando le tradujeron a Edward Kawak mi pregunta, este me miró y esbozó una sonrisa. Fue ahí, en un pequeño restaurante de un pueblo cercano a León,
donde descubrí la realidad del culturismo. Mientras seguía leyendo los artículos de Greg Zulak en su mítica sección Sin Censuras, a finales de los años 90, fui testigo de una conversación que me dejó atónito. Uno de los más laureados culturistas de la historia de la IFBB se encontraba de visita en España y estaba manteniendo una conversación con un culturista español. Este, que años más tarde llegaría a sacar el carné profesional de la IFBB y llegar a participar en importantes eventos en los Estados Unidos, le enseñó el ciclo que estaba siguiendo para Volumen. Recuerdo perfectamente el gesto de incredulidad que puso. «Esto lo tomo yo entre ciclo y ciclo para mantenerme», le dijo el americano. «Con esto solo vas a ganar el campeonato de tu barrio, amigo». Yo la verdad es que no podía creérmelo. Había visto ese ciclo y puedo asegurar que era un ciclo de volumen duro en toda regla. Estas anécdotas pueden ser la respuesta para todos aquellos que siguen preguntando si todos los culturistas consumen esteroides. El culturismo, por razones más que obvias, y los deportes relacionados con la fuerza son en los que se hace más patente el uso de estas sustancias, pero con total seguridad está extendida a todos los deportes. Nadie va a ganar un Tour de Francia limpio ni a bajar de 10 segundos en los 100 metros. Ahora bien, el que crea que consumiendo esteroides va a convertirse en un atleta de élite no tiene ni idea de lo que está diciendo. Esto me lleva al motivo de por qué la gente que consume esteroides en el ámbito amateur lo niega, para evitar ese comentario: «Ah, así cualquiera». Y ya para terminar, para todos aquellos que estén decididos a comenzar a usar sustancias dopantes o ya las estén usando, os voy a dar una serie de recomendaciones para reducir en la medida de lo posible los riesgos adyacentes a su consumo. Lo primero y más importante bajo mi punto de vista es consumir solo sustancias que sean de farmacia. Si consumes algo que viene de un laboratorio clandestino de vete a saber dónde, no sabes con certeza lo que estás metiendo a tu cuerpo, y eso es un peligro mortal. Si estás consumiendo esteroides debes actuar consecuentemente. Es imprescindible tomar protectores hepáticos. Un error muy común es limitarse a la ingesta de un complejo vitamínico mineral. Es imprescindible el consumo de determinadas vitaminas, sobre todo del grupo B y C, así como calcio y magnesio. Otro error muy frecuente es empezar a consumir esteroides muy potentes desde el principio. Se debe empezar con ciclos moderados para poder asentar las ganancias y evitar en la medida de lo posible la retención de líquidos, y sobre todo para no crear una dependencia psicológica de los esteroides. Otro aspecto muy importante es aprender a salir de los ciclos de la manera correcta. Lo más adecuado suele ser ir disminuyendo las dosis. En la mayoría de ciclos os veréis obligados a usar Nolvadex para evitar la ginecomastia. Asimismo, en función de las sustancias empleadas, es muy posible el uso del Clomid y el HCG. Mucha gente hace uso del clenbuterol al salir de un ciclo. La ingesta de suplementos cobra más importancia si cabe cuando se dejan de consumir los esteroides. Otro aspecto capital a tener en cuenta es el hecho de que hay que hacer analíticas antes y después del ciclo para comprobar que no hay problemas, y si los hubiese, tomar las medidas correspondientes. Mucha gente, cuando pregunta si es peligroso consumir esteroides anabolizantes, quiere obtener una respuesta genérica, lo cual es absolutamente imposible. Para responder esto, yo siempre digo lo mismo, la triple D: droga, dosis, duración.
Haciendo un símil con las drogas, no es lo mismo fumar un porro que inyectarse heroína. El gran peligro de los esteroides no está en su uso, sino más bien en su abuso y sobre todo en su mal uso. Una de las cosas más importantes antes de empezar a consumirlos es tener una sólida base de entreno y de dieta. La mayoría de expertos coinciden en señalar que haciendo un uso racional de los mismos y respetando los periodos de descanso entre ciclo y ciclo, los riesgos inherentes a su consumo bajan notablemente. Pero hay que ser conscientes de que aun haciendo un uso correcto de los mismos, es indudable que hay un peligro inherente en su consumo. Pensar lo contrario es propio de una mente de una candidez rusoriana alarmante. En una conferencia a la que asistí hace muchos años, un prominente miembro de la Sociedad Teosófica Española, un hombre que era un auténtico erudito, me dijo: no basta solo con leer, hay que reflexionar sobre lo que has leído para poder extraer el verdadero conocimiento. Los deportistas han convertido la química en una herramienta de trabajo y el riesgo implícito de su uso en una costumbre. Las consecuencias futuras quedan en el aire. Escrutando con todo el bagaje crítico que poseo, llegué a convencerme de una realidad objetiva. El fármaco más peligroso es la ignorancia. Lo más sensato y productivo que puede hacer una persona que está decidida a consumir esteroides es leer. El conocimiento es lo más valioso que puede poseer para preservar su salud. Como diría el gran investigador Salvador Freixedo, que cada cual use su cabeza. Si quieres ver más vídeos, búscame en facebook.com, Hugo Van Damme Sports. Comparte el vídeo y suscríbete a mi canal.